Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Nos encontramos aquí nuevamente reunidos con el propósito de ser reavivados por la palabra del Señor. Sé bienvenido a este espacio. Te invito para que oremos. Buen Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor. Queremos ser, Señor, reavivados por ti. Permítenos que al estudiar el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo podamos tener un encuentro personal contigo. Danos el Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre por los méritos de Jesús. Amén. Mateo capítulo 23 trata acerca de los ayes sobre los escribas y los fariseos. Un capítulo bastante singular porque muestran la faceta de un Jesús que no era muy común verlo en esa situación. Lo vemos allí confrontando a estos hombres que se habían declarado enemigos de él, como lo eran los escribas y también los fariseos. La escritura nos dice que en varias ocasiones tuvo encuentros con ellos, pero aquí en Mateo capítulo 23 se lo nota un poco más incisivo, más directo, y los trata de hipócritas. El capítulo titula Ayes sobre los escribas y los fariseos, palabras bastante fuertes para ellos. Pero recordemos que el que está hablando lo hace con plena autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo no menciona que ellos le hayan respondido. Allí se ve la autoridad de quien habla. Y lo más probable es que no lo haya dicho con ira, sino con dolor en su corazón. El Salvador, cuando reprendía, lo hacía para reformar, para querer implantar un cambio. Y quizás al ver el corazón reacio de estos, lloraba y al mismo tiempo les decía estas verdades. El versículo 1 comienza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que les digan rabí o maestro les gusta. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Aquí en estos primeros versículos, nuestro Señor Jesucristo está hablando, nos dice el versículo 1 y el versículo 2, está hablando allí a la gente y también a los discípulos. Pero siempre en el medio están los escribas y fariseos. Directamente allí la palabra era también para ellos. Nos está hablando de suficiencia propia, nos está hablando de justificación por las obras, las cuales las tenían ellos siempre presentes. Llegaban y se pegaban filacterias donde evidenciaban sus supuestas buenas obras y donde decían que eran santos, se lo ponían en la cabeza, en las mangas de la ropa, pretendiendo hacer
profesión de piedad. Pero entonces ese era un acto hipócrita, porque quizás no vivían esas palabras que decían expresar. Ahora, también nos dice allí que amaban los primeros lugares, amaban en las sinagogas también, en las fiestas o en las reuniones, en los cuales eran invitados, de que se les diera el máximo honor. Y nos dice la Biblia que no estaban dispuestos ni a mover un dedo, ¿no? Sino que querían que otros hicieran las cosas. Nuestro Señor Jesucristo les da autoridad, dicen que la tiene. Y dice que en la cátedra o en la silla de Moisés se sientan ellos. Entonces dicen, lo que ellos digan que si haga, hacedlo, porque tienen la autoridad. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, no hacen. Qué situación difícil. Y es más, cuando no aceptan su pecaminosidad. Dice la palabra del versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, el guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo, no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está en el altar, es deudor. Necios ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo dando directamente en el problema de ellos, la avaricia, dando en el punto que era el orgullo, el amor a lo material, y hacían alarde de su piedad, aparente piedad. Pero nuestro Señor Jesucristo está contrastando la actitud de ellos y cuál debe ser la verdadera actitud de un adorador. Ellos se colocaban como modelos y muchos los seguían y los respetaban, pero su actitud no evidenciaba de que fueran buenas personas. La Biblia nos sigue diciendo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el anís, y dejáis lo más importante de la ley, a saber la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Palabra dura. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpié lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Entonces, estos ayes de los escribas y los fariseos están siendo escuchados por el pueblo, por los discípulos, por los mismos escribas. Recordemos que los escribas son los expertos en las escrituras, los que traducían el texto. Y comúnmente ellos andaban siempre con su rollo, citándolo, pero no vivían esa palabra. Así que nuestro Señor Jesucristo con plena autoridad les está hablando. Y los fariseos, según nos dice la Biblia,
en Mateo 5:20, de todas las actas que había del judaísmo, Jesús dijo que los fariseos hacían lo correcto o enseñaban la Biblia como era. Pero ojo, se iban más allá de la cuenta, eran muy estrictos en su observancia. Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no fuera como la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ahorita vemos que los está señalando con autoridad y les dice hipócritas, porque aunque enseñaban la ley, se iban al extremo, querían guardar una ley apartados de Dios y se basaban en sus propias obras. Ese era el grande problema. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices en la sangre de los profetas. Con eso dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí nuestro Señor Jesucristo les revela la intención del corazón de ellos. Les llama de asesinos. Y fue precisamente lo que ellos hicieron con él, estos escribas y estos fariseos. El Evangelio, según San Mateo, aquí en este capítulo, también nos dice que Jesús los llama víboras. Y vienen a mi mente las palabras de Juan el Bautista cuando inicia su ministerio. Mateo capítulo 3 les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora Jesús también se los dice. Y termina el relato diciendo lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y vuestra casa se quedará desierta y más nunca me volveréis a ver hasta que se diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese era el último día de Jesús en el templo. Esas palabras las dijo en el atrio. De allí se fue y no volvió más. Se les acabó la gracia a este pueblo y no se dieron cuenta, no se percataron. Antes su odio por Jesús incrementó más. En lugar de escudriñar su corazón y efectuar un cambio. Ese es Mateo capítulo 23, donde nos habla de lo que hay en el corazón de estos líderes religiosos. Mi querido amigo que estás escuchando, deseamos crecer en la gracia. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos el orgullo a un lado. Mediante el Espíritu Santo reconozcamos nuestras deficiencias y aceptemos los méritos de un Salvador crucificado, porque Él está dispuesto a darnos salvación y vida eterna. Oramos. Buen Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas. Queremos, Señor, cada día ser semejantes a ti. Tómanos, Señor, como tuyos y ayúdanos, Señor, a avanzar por fe y a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Oramos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.